Muchas gracias, Pepe, por la presentación. ¿Se ve mi pantalla y se me escucha bien? Muy bien, gracias. Bueno, pues como ya me ha presentado Pepe, yo voy a hablar de nuevas vacunas y de vacunas que se encuentran en desarrollo. Haré unas pinceladas sobre las dificultades del desarrollo de nuevas vacunas y como actualmente pues, hay más de 130 vacunas que se encuentran ahora mismo en desarrollo frente a diferentes enfermedades infecciosas, voy a centrarme en estas cuatro enfermedades: el virus del ébola, la malaria, el virus del Zika y la tuberculosis. Bueno, los métodos clásicos de obtención de vacunas mediante atenuación o inactivación han conseguido eliminar o erradicar enfermedades que han sido devastadoras para la población. Sin embargo, estos métodos pues, no han servido para obtener vacunas seguras y eficaces frente a otro amplio grupo de enfermedades causados por patógenos complejos que escapan al sistema inmunológico y no pueden ser abordados por los métodos tradicionales de vacunación. Paloma nos ha puesto ahora unos ejemplos con el estreptococo del grupo B, por ejemplo. En los últimos 30 años, los importantes avances en campos como la inmunología, la genómica, la bioinformática, la ingeniería genética, entre otros, pues han favorecido que se estén utilizando nuevos enfoques en el desarrollo de vacunas, como la identificación y la selección de epítopos antigénicos, la potenciación de la respuesta inmunitaria gracias a nuevos ayudantes, más allá de las sales de aluminio, ¿no?, que conocemos. Nuevas plataformas como las vacunas recombinantes de vectores o las de ácidos nucleicos, que estamos conociendo bien en esta pandemia actual, pues también son proyectos en desarrollo para otras enfermedades, ¿no? Y vacunas específicas para un grupo etario concreto, con una condición determinada. Por ejemplo, el desarrollo de vacunas frente o para pacientes con una inmunosupresión concreta o para receptores de trasplantes. Este también sería el futuro del desarrollo de vacunas. O la búsqueda de nuevas vías de administración. Sabemos que está ya la intranasal para la vacuna de la gripe. También se estudia la posibilidad de que sea administrada a través de parches transdérmicos, ¿no? Este sería el futuro más próximo en las vacunas, en el desarrollo de vacunas. Una vacuna ideal debería de cumplir los siguientes requisitos. Debe de expresar los principales antígenos y epítopos que inducen una intensa respuesta inmune y preferiblemente que sea una respuesta humoral y celular, que el perfil de seguridad sea extremo, esto es una condición sine qua non, ¿no? Y que la plataforma tecnológica permita una producción rápida y de bajo coste para su aplicación en cualquier país del mundo. Estos requisitos deberían de cumplirse. Vamos a hablar del virus del ébola. La enfermedad por el virus del ébola, que antes se llamaba fiebre hemorrágica del ébola, es una enfermedad grave y a menudo mortal en el ser humano. En 1976 se identificó este virus por primera vez en dos brotes simultáneos que ocurrieron en Sudán y otro cerca del río Ébola, de ahí su nombre. Ahora esta zona es la República Democrática del Congo. La mortalidad global se sitúa pues, históricamente alrededor del 50%, aunque es más alta en los niños menores de 5 años. En ellos la mortalidad llega al 80%. Se han registrado 13 brotes de la enfermedad por este virus, todos ellos en África. Y el último brote, ya el número 14, la Oficina Regional de la OMS en África pues, anunció que el pasado 19 de junio de este año anterior, 2021, el brote que había ocurrido en Guinea se había declarado finalizado. Inició en febrero y finalizó en junio. El balance global fue de 16 casos confirmados, 7 probables y 12 fallecimientos. Una vez más, pues una letalidad alrededor del 50%. La glucoproteína de superficie es la proteína que nos interesa en este virus, ¿no? Es la proteína clave y esencial en la interacción del virus con las células humanas, es la que permite la unión al receptor celular, es el componente antigénico más externo y el inductor de la respuesta inmune, humoral y celular en el huésped infectado, por lo que es la diana elegida en los ensayos clínicos para tratamientos y en el desarrollo de vacunas frente al ébola. Bueno, la buena noticia es que actualmente hay dos vacunas autorizadas para su uso. Una es Ervebo,
Es una vacuna recombinante de vector viral atenuado y replicante y contiene, lo ves aquí en azul, es un virus de la estomatitis vesiculosa en cuya superficie se ha sustituido su glicoproteína por la glicoproteína de superficie del virus ébola cepa Zaire. Entonces, el resultado es este virus quimérico, que sería el vector viral. En diciembre de 2019 la autorizó condicionalmente la FDA. Una autorización condicional es cuando la compañía farmacéutica debe de aportar más datos de seguridad y de efectividad sobre la vacuna. También lo aprobaron 8 países africanos y la Agencia Europea del Medicamento ha dado autorización a su comercialización completa en enero del 2021, así que como veis es bastante reciente. Actualmente se utiliza con una pauta de una única dosis por vía intramuscular para inmunizar a mayores de 18 años, excluyendo embarazadas y lactantes, aunque en los dos últimos brotes se han vacunado estos dos grupos, lactantes y embarazadas, con un perfil de seguridad aceptable. La eficacia es del 97,5%, con una protección del 100% en cuanto a la mortalidad, y la protección dura, al menos según los estudios, durante 2 años. Esta vacuna se usa durante los brotes en curso para limitar la propagación de la enfermedad mediante lo que se llama la estrategia en anillo, que consiste en vacunar a los contactos de los casos confirmados o probables, a los contactos de los contactos, a los sanitarios y otras personas que participan en la respuesta a los brotes, ¿no? Y así ir haciendo pues, como una red, como un anillo. También se usa para vacunar a personas infectadas porque ha demostrado que reduce la mortalidad en las personas ya infectadas. Y en julio del 2020, la EMA ha autorizado esta vacuna, Zabdeno Embavea, en niños a partir de 1 año de edad y en adultos. En su ficha técnica no especifica embarazadas. Zabdeno contiene un adenovirus AD26 recombinante en el que se ha insertado ADN que codifica una glicoproteína del virus ébola, de esta cepa, Mayinga, y en Bavea contiene un virus Vaccinia Ankara recombinante y modificado para que exprese en su superficie glicoproteínas de los virus ébola de diferentes cepas. ¿Cómo se administran estas dos vacunas? Bueno, es una pauta secuencial. Primero, con la vacuna de adenovirus tipo 26 como vector viral, se reconoce porque el capuchón, el tapón es rojo, y a las 8 semanas la vacuna de Poxvirus Vaccinia Ankara modificada, la del capuchón amarillo. Entonces, bueno, este régimen de dos dosis administradas separadas 8 semanas, pues no es adecuado en la respuesta a un brote donde se necesita una protección inmediata, pero sí se puede utilizar en esta estrategia en anillos. Bueno, esto en cuanto al virus del ébola. Vamos a hablar de la malaria. Yo sé que la han mencionado la doctora Fumador y el doctor Abel. Voy a deciros algunas cositas sobre esta enfermedad. El paludismo es una enfermedad prevenible y tratable, siendo endémica en 85 países del mundo. Según la OMS, cada año se producen más de 225 millones de casos nuevos y más de 500.000 muertes, y casi un 80% de ellas en menores de 5 años. Desgraciadamente, los pequeñines son los que sufren más las consecuencias de estas enfermedades. Bueno, pero hay una buena noticia. Hay una vacuna que el nombre comercial es Mosquirix. Es la primera y hasta la fecha la única vacuna que ha demostrado que puede prevenir significativamente el paludismo y las formas graves, potencialmente mortales en los niños. Actúa contra el Plasmodium falciparum, que es la especie más mortal a nivel mundial y la más prevalente en África. La vacuna debe de administrarse con una pauta de 4 dosis en niños a partir de los 5 meses de edad, 3 dosis en el primer año de vida y una cuarta entre los 12 y los 24 meses. El perfil de seguridad es favorable. Se han administrado ya más de 2,3 millones de dosis en países africanos. Esta vacuna es fácil de hacerla llegar a estos países, no interfiere con otras vacunas infantiles ni con otras medidas antipalúdicas y presenta un alto impacto en la vida cotidiana, ¿no? Con una reducción significativa del 30% en la malaria mortal y un elevado coste-efectividad, ¿no? Se ha estimado que esta vacuna podría evitar unos 5,4 millones de casos y 23.000 muertes al año entre los menores de 5 años. Desde luego, es toda una grandeza.
De hecho, la OMS ha recomendado el uso de esta vacuna en todos los países con transmisión media y alta de paludismo. A pesar de que su eficacia ronda el 39%, como la carga de la enfermedad es tan alta, pues hace que esta vacuna puede evitar miles de muertes con los programas de vacunación y por ello la OMS la ha recomendado. Un reciente estudio publicado en el New England Journal of Medicine de la Escuela de Medicina Tropical y de Higiene de Londres ha encontrado que la combinación de la administración de esta vacuna junto con la quimioprofilaxis administrado antes de la época de lluvias puede reducir hasta el 70% las hospitalizaciones por malaria y muertes en los niños. Con lo cual, bueno, un estudio más que evidencia la necesidad de administrar esta vacuna. Recientemente se han publicado datos esperanzadores de otra vacuna, R21 Matrix M, cuya efectividad vacunal es al menos del 75%. Contiene una proteína CSP ensamblada con el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y forma así pues, como una estructura similar a un virus, lo que se llama virus-like particle. Por ejemplo, la vacuna del papiloma humano usa esta misma tecnología. Se acaba de iniciar la fase 3 de ensayo clínico con esta vacuna. Han participado 4.800 niños entre 5 y 36 meses de edad. Se ha realizado en 5 localizaciones con distinto nivel de incidencia de la infección y bueno, con el fin de confirmar estos prometedores resultados. De hecho, esta vacuna, entre las que están candidatas, sería la única o la primera que cumple con el objetivo de una eficacia vacunal del 75%, que es lo que plantea la OMS. Yo quería hacer una pincelada, un pequeño inciso de esta enfermedad en tiempos de la pandemia por coronavirus, y es que la OMS ha comunicado que esta pandemia ha causado una disrupción en las actividades de prevención de la malaria, lo que ha originado un marcado aumento de los casos y de los fallecimientos. Según los datos en todo el mundo, en el 2020 se han registrado 241 millones de casos y 627.000 muertes. Estas cifras representan 14 millones de casos más y 69.000 muertes más que en el año anterior, el precedente, que en el 2019, y unos 2/3 de estos fallecimientos pues, se han asociado a la interrupción de los servicios preventivos, de diagnóstico y de tratamiento. Bueno, nos hace replantear, ¿no? Quizás en estos países la malaria es mucho más grave que el coronavirus, pero, pues como os digo, la pandemia ha obligado a suspender estos programas preventivos. En cuanto al virus del Zika, es un flavivirus, se transmite a través de la picadura de un mosquito Aedes infectado. Los síntomas pues, generalmente son leves, entre 2 y 7 días de duración. Consiste pues, en fiebre, una erupción exantemática, conjuntivitis, dolor muscular, aunque la mayoría de las personas infectadas son asintomáticas. Hasta la fecha no hay un tratamiento para la infección por el virus del Zika ni para las enfermedades a las que se asocia. ¿Qué enfermedades asocia? Pues bueno, la infección durante el embarazo es una causa de microcefalia y otras malformaciones congénitas. Se asocia a complicaciones como parto prematuro, aborto espontáneo y la muerte intrauterina. Y la infección también es un desencadenante del síndrome de Guillain-Barré, de neuropatía y mielitis y sobre todo en adultos y en niños mayores. Está presente en 87 países del mundo. El primer brote se registró en la Micronesia en el 2007. En 2013 hubo otro gran brote en la Polinesia francesa, pero fue en marzo de 2015 en Brasil cuando se notificó un gran brote de la enfermedad exantematosa que rápidamente se asoció a estas complicaciones neurológicas y a estos daños en el feto. Las autoridades brasileñas sospecharon que este brote de 2015 se debió al aumento de visitantes extranjeros que llegaron a Brasil para asistir o celebrar la Copa Mundial de Fútbol de 2014.
Bueno, la ciencia no deja de buscar una vacuna eficaz y rentable contra el virus Zika mediante la adaptación de plataformas de vacunas eficientes. Durante el gran brote en América del Sur, la OMS estableció el desarrollo de una vacuna contra este virus como una prioridad importante y al llamamiento de la OMS respondió el proyecto ZikaVax, un proyecto financiado con fondos europeos. En su página web lo tienen publicado. Han destinado nada más y nada menos que 45 millones de euros para el desarrollo de una vacuna. Y bueno, ¿qué nos ha dado este proyecto? Pues es una vacuna MV Zika virus. Para lograr este objetivo, los investigadores utilizaron una tecnología de plataforma de administración de vacunas basada en un vector viral. En este caso, el vector es el virus del sarampión. La estabilidad de la vacuna se demostró durante 24 meses mediante un primer ensayo clínico en fase 1 en humanos en Austria. Estamos aquí en fase 1. Se ha demostrado que la vacuna cumple criterios de seguridad y de inmunogenicidad en 48 candidatos voluntarios adultos y los resultados del ensayo clínico en fase 1 pues, apuntan a una tolerancia adecuada de la vacuna y que además induce respuesta inmunitaria. Estos datos de los resultados de la fase 1 pues ahora se encuentran en un análisis más exhaustivo y están iniciando la fase 2. Quien tenga interés, todos los datos están publicados en la página de la Comisión Europea. Otra candidata es la vacuna denominada AD26 Zika-virus 001. Ha publicado sus primeros resultados y ha mostrado pues, resultados prometedores en la fase 1. Utiliza un vector viral de adenovirus y los resultados pues, han mostrado que 2 dosis de la vacuna son seguros, que causan una reactogenicidad leve moderada y que inducen respuestas persistentes de anticuerpos neutralizantes. En sus conclusiones de su estudio, pues afirman que puede ser esta vacuna una herramienta útil para frenar futuras epidemias del Zika. Y una tercera vacuna que os quería hablar también se encuentra en fase 1. Como veis, con el virus del Zika estamos en fase 1. Esta se ha publicado en septiembre de 2021 en el New England Journal of Medicine. Es el equipo del doctor Tebas y ha publicado, pues como os digo, estos resultados en fase 1 de un ensayo clínico abierto para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de una vacuna sintética de ADN que se llama GLS 5700. Este ADN codifica para la premembrana del virus Zika y las proteínas de cubierta del virus. Bueno, ¿qué deciros de esta vacuna? Su esquema de administración son 3 dosis a las 0, 4 y 12 semanas. En el análisis provisional a las 14 semanas no se han reportado efectos adversos graves. Los locales aparecieron en la mitad de los participantes y tras la tercera dosis se han detectado anticuerpos de unión en todos los vacunados y neutralizantes en el 62% de los vacunados. En sus conclusiones de este estudio, pues los resultados apoyan a continuar con la investigación de la seguridad y eficacia de esta vacuna de ADN. Bueno, y ahora os hablaré de la tuberculosis. Un poquito de historia. El 18 de julio de 1921, un bebé recién nacido en París recibió la primera dosis de una vacuna pionera y muy esperada contra la tuberculosis. Esta vacuna se llamó BCG, bacilo de Calmette-Guerin, por sus investigadores. Uno era médico, el otro veterinario. Les llevó años llegar y hacer muchos pases de este bacilo hasta encontrar el adecuado. Es la más longeva de las vacunas que están en uso en la actualidad y es aún la única después de 100 años que existe contra la tuberculosis. Esta enfermedad mata cada año en el mundo a más de 1,4 millones de personas. Se estima que más de 100 millones de niños reciben la vacuna cada año y en total más de 4.000 millones de dosis se han administrado en el mundo. Casi nada. Pero esta vacuna es también el mayor dolor de cabeza para algunos epidemiólogos, para algunos expertos, debido pues, a las grandes variaciones en su eficacia que muestran en diferentes países y que la ciencia pues, no logra explicar cabalmente por qué.
La vacuna BCG se administra, yo imagino que ya lo sabéis, actualmente en menores de un año de edad, preferentemente en los primeros días de vida tras nacer, en un centenar de países que tengan una elevada incidencia de la enfermedad. La vacuna reduce la probabilidad de formas graves de tuberculosis en la edad infantil, pero, y de ahí su hándicap, no impide la infección primaria ni la reactivación de la infección latente. La utilidad de la vacuna BCG no se agota solamente con la prevención frente a la tuberculosis. Hay varias publicaciones, esta que os menciono aquí es del 2021. Esta vacuna es eficaz en la prevención de la lepra y de la úlcera de Buruli, producidos por otros tipos de micobacterias. Forma parte del tratamiento de una variedad de cáncer de vejiga, considerada como la primera vacuna que se utiliza como tratamiento de inmunoterapia frente al cáncer. Ha demostrado efectos heterólogos, también lo ha demostrado efectos heterólogos la vacuna del sarampión, de la polio, viruela, pero especialmente la vacuna BCG, ¿no? Más allá de la protección frente únicamente a la tuberculosis, presenta una reactividad cruzada de respuesta inmunitaria a otros patógenos, ¿no? Podría ser debido a la estimulación esta, denominada inmunidad innata entrenada. Y yo creo que al principio de la pandemia oísteis que se hablaba que tal vez esta vacuna pudiera tener algún papel en la protección frente a la infección por el nuevo SARS-CoV-2. De hecho, están registrados al menos 17 ensayos clínicos actualmente que estudian el valor protector de esta vacuna frente a la COVID. Aún no sabemos los resultados a ciencia cierta. Bueno, la OMS, celebrando estos 100 años de la vacuna contra la tuberculosis, ha publicado en el 2021 un report global sobre esta enfermedad. En uno de sus apartados habla de las vacunas que se encuentran ahora mismo en desarrollo y son hasta agosto de 2021 son 14. Yo quiero hablaros de una de ellas, la MTV-VAC. Esta vacuna ya se ha publicado en Vaccine sus resultados, sus primeros resultados. Es una vacuna viva contra la tuberculosis y está, bueno, preparada para iniciar ensayos de eficacia 100 años después de la primera vacuna. Como os digo, esta vacuna es una vacuna viva atenuada que contiene una versión modificada genéticamente del Mycobacterium tuberculosis obtenido a partir de una muestra clínica humana. En cambio, la BCG está producida a partir de Mycobacterium bovis. Esa sería una diferencia. La eliminación de los genes de virulencia garantiza, obviamente, la seguridad de la vacuna. En estudios preclínicos ha demostrado que confiere mayor protección frente a la tuberculosis pulmonar en comparación con la BCG. Contiene antígenos inmunodominantes que están ausentes en la vacuna BCG y se espera que alcance respuestas inmunológicas más específicas y duraderas frente a todas las formas de tuberculosis, cumpliendo así con los requisitos de la OMS. Esta vacuna también podría mostrar efectos heterólogos. La OMS también ha exigido que una nueva vacuna muestre efectos heterólogos y está a punto de iniciar los ensayos clínicos en fase 3 en recién nacidos. Estaba previsto que fuera para enero o febrero de este mismo año, 2022, en Sudáfrica. Especialmente esta vacuna de las que había, yo he querido hablaros de ella porque es un proyecto español, porque está desarrollada por el equipo del doctor Carlos Martín en la Universidad de Zaragoza. Es un producto de Biofabri y hay varios centros que colaboran, que os los he mencionado aquí. El desarrollo de esta vacuna, bueno, ha sido largo, para nada un camino de rosas. Han pasado 25 años desde los trabajos iniciales que permitieron conocer con más detalle el genoma del Mycobacterium tuberculosis. En 2005 se establecieron los requisitos de atenuación y de seguridad que deberían de cumplir las vacunas candidatas que utilicen microorganismos vivos y este fue el punto de partida de la vacuna NTB-VAC. Los primeros estudios clínicos se llevaron en el 2012 en Suiza
Y si veis el cronograma, en el 2021 estaba previsto que se iniciase la fase 3 en lactantes o en bebés, pero la pandemia por el coronavirus, en una entrevista al doctor Martín, pues dijo que este proyecto, el desarrollo de su vacuna, en el año 2021 había tenido que pararse durante 9 meses debido a la situación de la pandemia. Pues yo quiero haceros también un inciso sobre la tuberculosis en tiempos del coronavirus. Respecto al impacto de esta enfermedad, pues merece ser destacado que las muertes por esta enfermedad aumentan por primera vez en más de una década. Estos son datos muy tristes. La pandemia ha revertido años de progreso en la lucha contra esta enfermedad. La OMS alerta que la mortalidad será mayor en el 2021, que esperamos conocer las cifras, y en el 2022 y como os digo, pues la situación del coronavirus ha obligado a los gobiernos a acaparar su atención y se han comprometido la continuidad de financiación de muchos proyectos contra otras enfermedades que en algunos lugares del mundo, pues como os comento, son mucho más graves y más devastadoras que el propio coronavirus, ¿no? Bueno, yo hablaría de muchas enfermedades más, me ha encantado preparar este tema, pero creo que mi tiempo ya se termina aquí. Muchas gracias por escucharme.